la Universidad de El Salvador, de la cual yo obtuve mi profesión. Entonces, yo sí me debo a estas personas, ustedes exclúyalos libremente. Yo me debo a ellos y vamos a buscar alguna alternativa, pero ustedes como grupo no están en ninguna obligación de cumplir cualquier cumplir, digamos, o usted buscarle una alternativa para que esta persona sume en el equipo, sino que usted excluyalo libremente y ya conmigo se va a entender esa persona, ¿no? Yo le voy a buscar, antes de alguna sanción, de alguna consecuencia negativa, yo voy a buscar 10 alternativas para que esta persona pueda obtener la calificación que implica esta actividad, solamente, ¿verdad? El paréntesis estaría hecho. Por aquí me comentan que unos compañeros que no se van a poder conectar. Ajá, sí, por decir las razones, imagino. Si puede, les dice que me dejen ahí el WhatsAppazo, ¿verdad? Porque eso ocupo yo para llevar los registros. Vilma Esperanza, digan. Disculpe, Lick, buenas tardes. No es nada relacionado con lo que ha dicho, pero solo quería avisarle que si por alguna razón yo me llego a desconectar, es porque se ha puesto bien nublado y cuando se pone así como que quiere llover, el internet falla o se va la luz. Sí, desde luego, desde luego. No se preocupe, a todos nos pasa, ¿verdad? La modalidad virtual incluye entre sus complicaciones la dependencia de muchos más factores externos, ¿no? Entonces, vamos a estar totalmente vamos a ser altamente comprensivos con esas cuestiones. Bien, hecho ese paréntesis, creo que lo que nos conviene es seguir con el abordaje de estas temáticas. Vamos a comenzar de la misma forma que la vez pasada, auxiliándonos de alguna persona por acá. Igual esta persona va a comentar que comentamos la clase pasada, hasta dónde se puede, hasta qué punto de esta lámina llegamos, o puede comentar cuáles fueron sus últimos apuntes. Vamos a ver. Madeline Soraya Rodríguez, buenas tardes, coméntenos qué tal, en qué recuerda que nos quedamos, qué fue lo último que apuntó, cuál de estos ítems puntualizados. Hola, buenas, Lick. Me acuerdo que hablamos sobre el trabajo del salario, perdón. Lo último que yo apunté fue, recuerdo más lo que habló sobre el campesinado, sobre sus tierras y la acumulación de capital. De acuerdo, excelente Madeline, muchísimas gracias. Por supuesto, bueno, el trabajo asalariado en términos de retroalimentación va a pasar a ser la mínima garantía que en un estadio de sociedad capitalista puede identificarse como un interés societal, un interés a nivel social, un interés a nivel estatal, ¿no? El trabajo asalariado. A nivel de ideología, a nivel político, a nivel económico, el trabajo asalariado va a representar una necesidad básica para que todo el sistema funcione. Es decir, eh, no porque los capitalistas y empresarios que lideraron el inicio del capitalismo, no porque eran buena onda, no porque eran demasiado inteligentes, crearon el salario como remuneración del trabajo al interior de sus fábricas, al interior de sus empresas, ¿no? No es que haya surgido así de manera espontánea, de manera lógica, que decían, bueno, si quiero que venga a trabajar aquí, entonces yo le voy a dar dinero y eso le vamos a llamar salario. No, el salario es toda una concepción ideológica, teórica, con una intencionalidad para que el sistema se sostenga, para que el sistema funcione, para que el sistema se dinamice en sí. Entonces, vamos a ver, en términos de un sistema capitalista su lógica es vender lo que sea, que una persona pueda comprar lo que sea, hay una explicación para el trabajo asalariado. Esta explicación para el trabajo asalariado va a implicar a veces nociones de control de parte de los que poseen poder económico y político dentro del sistema capitalista inicial. Una especie de remuneración al trabajo realizado al interior de las fábricas, ya que
la única forma de que funcione es la presencia del trabajador, del obrero. La categoría de obrero va a ser algo bien manifiesto en la Inglaterra de la Revolución Industrial, pero en América Latina no tanto. El obrero era necesario que regresase el siguiente día a trabajar a la fábrica, pero esto no porque el empresario, no porque el burgués, no porque el capitalista le haya tomado un fuerte aprecio. A veces estos empresarios, estos burgueses ni siquiera se aparecían por ahí, ¿verdad? No participaban en lo más mínimo en el proceso productivo. Simplemente lo que tenían era que eran dueños de la tierra que el Estado les había dado, dueños de los medios de producción que el Estado les había dado. Se consideraban dueños, ¿no? A pesar de que el Estado se los había dado. Esa era su posición de privilegio. Quiero ver. Entonces, era necesario que este obrero regresara. Tal vez había una gran demanda, una fuerte oferta, digamos, de mano de obra fuera de las fábricas. Muchas personas buscando participar en estas fábricas. Entonces, no es que escaseara la mano de obra y por eso se inventó el salario para motivar a los trabajadores, sino que para que éste regresara al día siguiente a volver a trabajar por el simple hecho que había utilizado las máquinas un día antes. Si las había utilizado, significa que las aprendió a utilizar. Entonces, a mí me interesa que éste regrese. Entonces, le vamos a dar un concepto de dinero, de moneda, ¿verdad? La sociedad se estaba complejizando en términos de utilización de moneda en esta época y consideraban que debía dársele un monto para que este obrero se costeara gastos básicos de alimentación, de saneamiento, de vestuario, de alojamiento. No podemos hablar todavía de la dimensión de vivienda, sino que de alojamiento, de un lugar donde dormir, donde descansar, donde poder reposar, lo necesario para que el día siguiente regresase a la fábrica y rindiera de forma óptima para el capitalista. Estas nociones básicas pueden hallarse en el porqué del trabajo asalariado, pero también tiene otra noción más política, llamémosle así, una decisión política del por qué establecer un trabajo asalariado en el sistema capitalista, y es porque este sistema capitalista descansa en la producción masiva de mercancías, pero qué chivo fuera que simplemente el empresario produzca y diga, miren cuánto he producido, así que yo soy tremendo, yo soy una barbaridad, entonces miren, no voy a quedar aquí con mi producción. No es eso, ¿verdad? Así no es el sistema, sino que radica en la venta, de la comercialización de esta mercancía. La comercialización es la lógica, es el principal objetivo, es decir, no solo producir cada vez más para yo creerme un gran empresario, sino que también poder vender eso que yo produzco cada vez más, no solo producir cada vez más. Mi interés no es acumular producción, mi interés es acumular capital, mi interés es acumular efectivo, llamémosle, mi interés es acumular oro, ¿verdad? Puede ser oro, todavía se acumulaba oro en los inicios del capitalismo. Ese es mi interés, no es acumular producción. Por ejemplo, un capitalista no es que se convertía en un alto empresario, dueño de fábricas de zapatos porque a él le gustaran los zapatos y porque quería acumular una gran montaña de pares de zapatos y pasar a ser el único fulano que tenía zapatos para vender en ese territorio. No, ese no era su objetivo. El objetivo era vender grandes cantidades y el siguiente mes vender todavía una cantidad mayor y el otro año superar esta venta. Su objetivo no es acumular zapatos, es acumular capital. Por eso es que pasa a ser un principio que da origen a esta ideología capitalista, de acumular capital. Entonces, el salario pasa a ser esta condición necesaria para que todas las personas que sirvan como obreros en el proceso productivo anden en sus bolsillos algo que les sirva para comprar estas mercancías.
Entonces, no solo que trabajes, no solo que te involucres en el proceso productivo, sino que también que consumas los productos que el capitalismo está produciendo a gran escala. Es decir, no conviene que tú compres un sombrero o que un sombrero te lo herede tu padre y entonces tú digas, bueno, este es mi sombrero, ¿no? Este sombrero me va a acompañar a mí, me va a acompañar a mí unas 2 décadas. Nada de eso no conviene, ¿verdad? Lo que conviene es que los productos cada vez, que haya mercado, se le llama, pero eso significa que las personas estén en condiciones tales que puedan comprar los productos que el capitalismo produce a gran escala, a escala en serie, a escala hueso, puede tener varios términos para ser utilizados. Entonces tienes que comprarlos cada vez. Por ejemplo, por eso es que si se fabrican celulares siempre está el plan de fabricar un modelo superior o de declarar obsoleto este modelo que ya presiona al usuario porque el celular ya no da ya no da, digamos, el ancho para lo que lo quiere usar, en cuestiones de almacenamiento, en cuestiones de capacidad multitarea, cuestiones así, y no necesariamente se vendan complementos para el celular, que usted lo actualice, bueno, le voy a mandar a poner a mi celular mayor RAM, ¿verdad? Mayor memoria RAM. Eso no se puede hacer, sino que usted tiene que comprar otro celular. O tal vez sí se puede hacer, tal vez yo estoy un poco desactualizado, tal vez se le puede mandar a poner más RAM a algún modelo de teléfono que recientemente ha surgido, tal vez estoy desactualizado, ¿no? Pero la lógica es que usted compre y compre y compre, y eso no lo puede hacer si usted no tiene salario. Entonces, andamos por la vida siendo asalariados, gastándonos el salario. Si ahorramos, mire, Lick, pero es que yo creo que poníamos el ejemplo de la pasada, mire, Lick, pero es que aquí tengo un ahorro, ¿no? No, ese ahorro en realidad depende del salario. Si usted deja de trabajar, aunque le den algo que se llama indemnización, que eso se lo debe a la lógica socialista, no se la debe a la lógica capitalista, la indemnización se le debe a la ideología socialista. Aunque se lo den, no, pero es que mire, cuando perdí el trabajo mi ahorro aumentó porque me dieron la indemnización, sí, pero esa indemnización es dinero que usted devengó, no vaya a creer que se lo han regalado. Entonces usted sí o sí, sus ingresos dependen de la venta de su trabajo, ya sea la venta de su fuerza física, la venta de lo que producen, de lo que producen sus piernas, de lo que producen sus bíceps, de lo que produce su espalda, de lo que produce su cerebro. Entonces, por eso es la lógica de un trabajo asalariado. En realidad, la mayoría de personas que giran en su entorno son asalariados. Ni siquiera lo podemos ubicar en una clase social con total seguridad de que, mire, Lick, ¿y usted por qué aquí no ha hablado de clases sociales? Usted, si evaluamos el estadio capitalista, usted tuvo que haber profundizado más sobre las clases sociales. Sin embargo, estas clases sociales, como ya habíamos mencionado la vez pasada, no se expresaron de igual manera, de igual forma, en los países de América Latina, por ser contextos particulares, como ya lo expusimos. Entonces, a la mayoría de las personas que le rodean su entorno, usted lo que más fácil puede asignarle es, este es un trabajador asalariado. No, que mire, él es capitalista. Bueno, para ser capitalista yo diría que usted tiene que tener medios de producción y si tiene tierra, encárguese de que esa tierra no sea donde usted vive, sino que donde usted produce. Si usted produce y tiene tierra, es posible. Usted puede intentar convencer a alguien de que usted es capitalista. Si usted tiene tierra, si usted las arrenda, si usted eh, tiene una fuerte producción agrícola a su nombre, ¿no? Y si tiene capital acumulado en base a esos medios de producción que usted posee, entonces sí puede llamarse capitalista. Por lo demás, somos clase asalariada. Y últimamente ya hasta se le puede poner apellido, ¿verdad? Hay un gran sector que no solo es una clase asalariada, sino que es una clase asalariada y endeudada, ¿verdad? Vive, depende de su trabajo para vivir. Sin embargo, usted adquiere deudas que no solo usted depende de su salario, sino también esa deuda depende de su salario. Que usted pueda pagar esa deuda que ha adquirido, esos créditos, y a veces puede inclusive verse como, no, es que yo recibí educación financiera.
en un curso de 3 meses, me dijeron todas las ventajas que tiene el endeudarte, ¿verdad? El pagar con crédito, el sacar tarjeta de crédito. Es que este lo que no tiene es educación financiera, ¿verdad? No entiende la ventaja, mire esta promoción, mire esta otra de puntos, mire esta otra de millas, ¿verdad? De millas para viajar, mire que este lo que pasa es que no entiende, no. Por eso es que hasta tener una lógica podemos decir, no, es que sí es un trabajador asalariado endeudado, ¿verdad? Ya la deuda deja de ser en esta ideología capitalista una noción negativa, sino que le traslada como quien dice, no, esta es una forma de gestión financiera, ¿no? Es una forma de gestión financiera. Por eso es que en algunos países como el nuestro, cualquier gobierno puede hablar que el país está desarrollándose, a pesar de que para cada presupuesto general de la nación, es decir, para que El Salvador funcione año tras año, no se puede poner a funcionar sin pedir piso prestado. Es decir, El Salvador funciona con dinero prestado. Sin embargo, cualquier gobierno puede hablar de que, hemos crecido económicamente, ¿no? El Salvador está desarrollándose. El Salvador ha crecido en estos términos, El Salvador crece en estos otros, pero si le hacemos un análisis fuerte, nos damos rápidamente, vislumbramos que cada año, ahí en diciembre, a más tardar enero, la Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto general de la Nación y aclara que para poder funcionar como país necesitamos brecha, brecha presupuestaria, se le llama déficit financiero, no, déficit presupuestario, se le llama, ¿verdad? Entonces ahí declaran que El Salvador necesita pedir prestado tanto dinero para funcionar este año. Entonces cada año creo que hasta podríamos atrevernos, yo creo que estoy casi seguro, cada año de lo que va del siglo, El Salvador funciona con dinero prestado, gracias al dinero prestado. No solo a lo recaudado, sino que funciona gracias al dinero prestado. Entonces, esta lógica tiende a legitimarse, ¿verdad? Tiende a legitimarse, tiende a haber discursos de que la deuda no la ven como algo tan negativo, sino que es parte de la lógica de un sistema, parte de, en este caso, las personas que andan ahí con tarjetas de crédito, que deben tanto, que no sé qué. No, pero yo dependo de mi trabajo y gracias a mi trabajo vivo. Hoy gané tanto, dice la persona. Hoy he ganado tanto y tengo tanto de ahorro. Sí, pero tiene deuda, eso significa que usted no tiene ahorro, sino que ese dinero que ya lo tiene lo debe. No, esa lógica ha dejado de funcionar así, ¿verdad? En términos discursivos, más que todo, sino que en términos ya concretos, nadie está contento cuando tiene deudas. Nadie está contento. Todos saben, si hacemos un análisis interno, reconocemos cuál es la afectación de esa deuda en mi persona, en mi autogestión. O significa que si ocurre una emergencia en su vida, pues a endeudarse más, a endeudarse más. La deuda es fácil que crezca, ¿no? Es fácil que crezca la deuda. Vaya, para explotación laboral, para pasar a la categoría conceptual de explotación laboral, vamos a hacer, vamos a hacer uso de sus valiosas participaciones. Tal vez no escogiendo nombres, sino que vamos a elegir una persona del grupo que va a exponer sobre las dictaduras en América Latina. Vamos a hacerlo un poco, ¿verdad? Un poco así participativo, un poco democrático. Una persona del grupo que va a exponer sobre las dictaduras en América Latina nos va a dar un ejemplo de algún oficio salvadoreño, de algún sector productivo de la sociedad salvadoreña, de alguna profesión salvadoreña, de alguna expresión de cómo funciona la economía salvadoreña que usted considere que sufre explotación laboral y por qué considera que la sufra. Y o bueno, permítanme, yo creo que vamos a realizar una reunión en subgrupos en esta llamada. Vamos a tener 10 minutos para discutir con nuestro grupo. Los grupos se van a formar al azar, yo los voy a formar ahorita. Entonces, vamos a hacer una discusión, con nuestro grupo y cada grupo va a presentar un ejemplo de un gremio profesional, un sector productivo del país, una profesión, un sector profesional, como le diga, ¿verdad? Llámese ejemplo, digamos. Cada ejemplo que mencione sería, usted ya no lo puede utilizar, ¿verdad? Digamos, el personal de salud de un hospital, ¿verdad?
usted considere, diga, mire, el personal de salud de un hospital, los doctores y las enfermeras, yo considero que son explotados por esta razón, o considero que no son explotados laboralmente por esta razón, ¿verdad? Mire, Lick, y, y los contadores, y los contadores son explotados laboralmente, yo creo que sí, por esta razón, yo creo que no, por esta otra razón. Entonces, cuestiones así, ¿verdad? Cuestiones así. Entonces, entre más ejemplos menciono, menos creatividad les dejo. Entonces, por eso es que vamos a pasar a, realidad, a conformar, a conformar los grupos de trabajo. Ahorita van al azar, van a ser vamos, que sean quiero ver, vamos a ver que sean de 20 personas y lo vamos a distribuir aleatoriamente. Les vamos a dar 10 minutos. Podría repetir lo de los grupos. Es que lo escuché cortado. Si ustedes van a elegir un gremio laboral, una profesión, un oficio salvadoreño, alguna empresa que conocen, algún tipo de empresa que identifiquen y lo van a ejemplificar por qué creo que sí hay explotación laboral ahí o por qué creo que no hay explotación laboral. Cualquier tipo de opiniones de por qué sí y por qué no, ambas Disculpe, funcionan igual. licenciado. Entonces, ¿Y usted va a hacer los grupos sí, o nosotros lo hacemos? Es que yo entendí cómo que usted los iba a hacer. claro, ahorita lo estoy haciendo, ahorita lo estoy haciendo. Ah, muchas gracias. De acuerdo, tenemos 10 minutos, ¿verdad? Hola. Hola, hola. Sí,
Bueno, uno de los trabajos siento yo que es lo que es la maquila. No sé si también la maquila es bien, son bien explotados ahí, ¿verdad? Por lo mismo que el salario es muy mínimo y te ponen un montón de restricciones. Entonces, y lo peor que es como mano de obra barata aquí en el país, o sea, por eso es que es poco pagado. Entonces, no sé qué dicen los demás. Porque también había escuchado que decían meseros, pero también, pero yo creo que las maquilas también es un poco peor, por lo mismo que ellos cargan, ellos tienen que hacer un montón de cosas y al final les pagan muy mal, entonces y los explotan demasiado. Esa es una, pero no sé los demás que dicen. Ok, vaya, si se va ese, entonces tengo que explicarlo o quién lo explicaría. Hola, yo entendí que tenía que explicarlos porque habíamos elegido ese rubro, explicando por qué específicamente se han explotado, ¿verdad? O si hay algún testimonio de alguna persona de que sí da fe de eso. Bueno, según lo que yo sé, ¿verdad? Porque también tengo una familiar de que es jefa como en su trabajo y trabaja o sea, da órdenes, ¿verdad? Entonces, es como que ve cuando cada uno de sus trabajadores, ¿verdad? Eh, tienen, tienen, es que como dicen, sus derechos son muy bajos ahí, lo que es la máquina. Y lo hacen por una necesidad, porque hay mucha gente que no ha estudiado y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no sé qué podríamos, por qué lo hemos escogido. Yo diría que, digamos, de que lo hemos escogido por el mismo maltrato laboral, ¿verdad? El maltrato laboral que se da en ese lugar, ya que los recesos, lo que es su almuerzo es muy contado. Y si no entran a tiempo, por decirlo así, se les va descontando de su salario. O sea, es un trabajo súper estricto y muy mal pagado, pues, lo que va, lo que es la maquila. A mí sí me... Pues sí, yo la verdad de que no estoy muy sabedora de cómo es en sí el trabajo de maquilas, pero sí he escuchado, he oído que comenten bastante de que en esos trabajos pues se les implica bastante el tiempo que entran a una hora bastante temprana, el tiempo de descanso es súper recortado y si descansan, bueno, y si no, pues ya es problema de las personas que, pues si quieren descansar, bueno, y si no, pues no es problema de los demás trabajadores o de la persona que les esté pagando. Y salen a una hora a veces bastante tarde, no se les paga bien porque eso por lo mismo que he escuchado de que se implican gastos porque no pueden llevar siempre comida, tienen que buscar dónde comprar comida y todo eso. Entonces sí es bastante
bastante complicado, la verdad. Entonces, no sé, ese sería mi pequeño punto de vista. Sí, yo iba a opinar lo mismo que Zenaida. Yo no conozco mucho de ese rubro, pero por lo que he escuchado es que las jornadas laborales son súper extensas, que entran bien temprano y la mayoría del tiempo salen súper tarde y no es que les paguen extra por esas horas que se quedan, sus tiempos de almuerzo son bien limitados y he de suponer yo que así como son, ni siquiera por ejemplo, en los días de asueto, me imagino yo que no se lo dan. Entonces, ahí hay como mucha explotación laboral para ellos y el salario es bien poquito. Sí, no solamente iba a decir que igual no sé mucho sobre acerca de las maquilas, pero que igual se sabe de que es un trabajo muy en donde hay mucha explotación y sí me parece bien. ¿Quién pasaría? ¿Quién pasaría? ¿Quién le quitaba el tiempo? ¿Quién pasaría? Bien, el grupo Ángela ahí menciona que su grupo quedó pendiente de quién pasaría, ¿verdad? Quién participaría. Pero vamos, me imagino que identificaron en qué número de sala estaban, pero olvidó decirles que se fijaran. Pero de la sala 1, el equipo, a ver qué ejemplo mencionaron. O bueno, comencemos con Rosa Elena. Nosotros somos la sala número 4. Nosotros con los compañeros estábamos viendo la temática sobre los restaurantes, las personas que trabajan ahí, los dependientes, y también veíamos los motorizados, ¿verdad? Que pienso yo que ellos están expuestos en ocasiones, con los compañeros, perdón, que estamos expuestos a los malos tratos por los clientes, salario mínimo. Los señores motorizados pues se exponen a que ser accidentados en lo que es el tráfico debido a que ellos tienen que cumplir un tiempo estimado para poder llevar lo que son los deliveries a las casas. Los tiempos de entrega sería eso, ¿verdad? Y también veíamos ahora de que en el pollo campero hay personas que ya están bastante mayor, ¿verdad? Y ahora los están como obligando a que también nos hagan una encuesta a los clientes. Pienso yo que los saturan y, y pues el salario es bastante bajo.
y los exponen a que estén también entrando a veces en colonias peligrosas. No sé qué más podríamos abonar con Lucy. Hola, hola. Sí, lo que nosotros hablábamos también veíamos de que ellos, más que en el sentido de los repartidores, es que ellos, llueve, tiemble, sin nevar aquí también, ellos siempre tienen que estar ahí. O sea, les estipulan el tiempo de entrega, creo que también como que les ponen meta de tanto tienen que hacer en este día y a veces vemos que ellos se exponen al peligro, pues yo a veces he visto, perdón, en ocasiones en las noticias que salen que se estrellan o chocan o les pegan, porque ellos con tal en la precisión de ir a dejar el pedido, porque ellos tienen tiempo, porque si no los clientes empiezan a reclamar y a la larga en algunos lugares también creo que se lo descuentan si pasa algo, si no llegan a tiempo, si hay un error. Entonces yo siento de que ellos les exigen bastante y si notamos también cuando son feriados, vacaciones, ellos en los restaurantes son uno de los lugares que nunca descansan. O sea, la mayoría de restaurantes siempre los va a ver abiertos, unos 24 horas, a pesar de que yo creo que se turnan, ¿verdad? Pero sí, yo siento que para, o sea, el trabajo que ellos hacen, porque la remuneración creo que en la mayoría de lugares es el mínimo. Entonces sentimos que sí son como que los explotan bastante. Excelente, muchas gracias Roselena, muchas gracias Lucía y Carelli, la participación del equipo 4, ¿verdad? Muchas gracias por su participación. Sí. Entonces, de la sala 1, no sé si ya, porque la sala 2 ya la tengo listísima, ya está presta, ya está al tiro la sala 2, pero la sala 1, ¿cómo estamos? De acuerdo, Ángel, de acuerdo, Ángel. ¿Qué discutieron? ¿Qué tal por ahí? Excelente, excelente. Ángela Jazmín en representación de la sala 1, muy bien. Las maquilas, ¿verdad? Sala 2, la sala que tenemos al tiro. ¿Qué tal, Daniela? Veo que ahora. Sí, licenciado. Nosotros como sala 2 estuvimos hablando sobre aquellos trabajos que son meramente informales, que discutimos sobre lo que son las mujeres que están en los comedores y las que ejercen como niñeras o como cuidadoras de ancianos y de limpieza. Lo que nosotros en conclusión sacamos es de que esas personas no tienen, digamos, como lo básico de un trabajo porque no cumple con un contrato, sus horas de trabajo se extienden y aunque las personas sus patrones los contratan para un límite de horas, pues estos casi nunca se respetan porque a veces les dicen vas a llegar de las 9 y te vas a ir a la casa a las 6, pero a veces no porque les ponen más trabajo. En el área de la limpieza y de cuidar niños, a veces se supone que
de cuidar niños solo es atender sobre los niños en general, pero les ponen más trabajo, les ponen a atender la casa, a hacer el aseo de la casa, cocinar, hacer otros pendientes que no tienen nada que ver en lo que son en los comedores así informales de mercado. Bueno, también una característica es que la mayoría de esos trabajos son mujeres y en su mayoría de 30 hacia arriba, en las que se ve que pues no son personas ya con mucha condición física, podríamos decir en alguna parte. Mujeres en comedores que están desde las 4 de la mañana o 3 de la mañana que llegan a los mercados a abrir y preparar todo hasta las 11 de la noche, que están todo el día paradas, casi no tienen un tiempo o espacio de comida, no se les da transporte y ellos tienen que ver cómo están. También en la mayoría son personas que no tienen un grado de estudio académico superior, unos no han terminado ni siquiera el bachillerato, la mayoría se ha quedado en 5º grado, en el mayor, quizás en 9º grado, en 8º grado. Entonces son personas vulnerables, son personas que vienen de comunidades empobrecidas, entonces se enfrentan a mucha vulnerabilidad. Muy bien, excelente participación. Todo lo que dijo es bastante acertado, ¿no? En este análisis es una clara exposición de qué situaciones se presentan de forma cotidiana en nuestro país y uno dice, bueno, ¿será que es algo particular a nuestro país? No, ¿verdad? Es una cuestión regional, es una cuestión porque es generada por el sistema. De hecho, quiero hacer un paréntesis de que excelente, Daniela Alejandra, por mencionar comunidades empobrecidas, ¿verdad? No hay comunidades pobres en El Salvador. Lo que hay es comunidades empobrecidas. ¿Por qué? Porque alguien tuvo que ver en la toma de decisiones que repercutió en que la comunidad fuera pobre, comunidades empobrecidas. Decir comunidades pobres es como que si una comunidad aparece por allá y una de las características de esa comunidad es que es pobre y es porque es una característica de esa comunidad. No, a esa comunidad alguien la empobreció, ¿verdad? Con sus decisiones, con sus intereses, con su manipulación, con su corrupción. Comunidades empobrecidas porque le da un rol, genera ahí la imagen de un actor, de un sujeto que tuvo que ver con el empobrecimiento, y no es que la pobreza existe solo porque nacen pobres, existe así solo porque sí, ¿no? Alguien empobrece a las comunidades. Excelente término, Daniela, felicidades. Vamos a ver sala 3, ¿verdad? Sala 3, ¿cómo estamos? ¿Qué hablaron por ahí? ¿Cuál fue Buenas tardes, Lick y compañeros. Buenas tardes. Voy a hablar acerca de la sala 3. Nosotros hablamos de varios temas, pero el que más nos pareció fue acerca de los proyectos de los cubos que están en varios municipios. No sé si varios se han dado cuenta acerca de esos, pero por familiares cercanos sé de que en estos cubos tienen horas de entrada pero no de salida, y ellos no tienen un salario establecido, no tienen contrato, y los hacen hasta encargarse de la limpieza tanto de adentro del cubo como por los parques y alrededores. Eso. De acuerdo, Pablo Adriana, de acuerdo. Muchas gracias. Excelente ejemplo, ¿no? También cabe mencionar que yo por ahí vi una obra, ¿verdad?, que ubicaba la idea de estos cubos en Medio Oriente, en Oriente Medio, en países que en realidad no tienen las mejores garantías en términos de derechos laborales que se diga, ¿verdad? Entonces, ahora que usted me dice eso, que para mí nuevo no es, porque sí, yo lo he visto, no, nadie me ha testimoniado eso, ¿verdad? Pero sí he visto que con colegas que andaban ahí ondeando la bandera cian, asoleándose, requemándose, ondeando la bandera cian, de repente les dieron un cubo, ¿verdad? Una clase en un cubo, pero ya después los vi fuera de eso. Entonces yo dije, bueno, pero sí, en realidad, o en términos de una institución gubernamental, si comenzás a trabajar, la idea es seguir, tal vez el salario no sea el que se quiera, pero el establecimiento de contactos, de relacionarse ahí con personas, de todo es importante, ¿no? Y yo no entendía por qué habían dejado ir, pero bueno, tal vez eso Sí, Lick, y la verdad expone, que ajá, la bien. verdad que no tienen un salario establecido y les hacen descuentos, así como de que el seguro
y esas cosas, y la verdad es que ellos no tienen eso, nada de eso, no tienen nada de como derechos, por así decirlo. Ok, muchísimas gracias por esa participación. Creo que la sala 5 nos viene quedando. ¿Qué tal sala 5? ¿Quién está por ahí? ¿Quién la representa? Díganos, Fátima. Licenciado, yo no la represento, ¿verdad? La sala, porque tuvimos muchos puntos, pero esto se me hizo como mención cuando usted mencionaba el lado de Oriente, ¿verdad? En el lado de Oriente, más que nada en donde está ubicado actualmente el famoso Secot, la gente de allí ganaba, sacaba dinero de la ganadería y de todo lo que tenían en esa área, ¿verdad? Y ahora con la implementación de este nuevo lugar, creo que han quedado demasiado empobrecidas y se les complica más como todo, debido a la alta seguridad y todo lo que ha involucrado que hayan hecho esa instalación ahí, no sé si cuenta también. Y de mi grupo sí, no sé en cuál quedamos. Comprendo, gracias. La compañera Fátima nos brinda un ejemplo de cómo es que de repente, pasados unos 10 años y de repente por allá veamos una comunidad pobre, no se le dice comunidad pobre, ¿verdad? Se le dice comunidad empobrecida porque es consecuencia de un hecho, de una decisión política, de un accionar por ahí de personajes que no necesariamente uno los puede identificar bien, porque es su especialidad, ¿verdad? Cualquiera puede decir, sí, pero es que es el Estado, hombre, es el Estado, ¿no? Es el Estado. Fue una ley, ¿no? Fue un decreto. Ahí no hay culpables, ¿verdad? Pero por esa razón usted puede decir eso, pero también acuérdese usted de que es una comunidad empobrecida, no es una comunidad pobre, ¿verdad? No es como que si la gente tiene una cultura que según lo que hace está condenada a ser pobre, no, son comunidades empobrecidas. Ya la cultura que desarrollan en contextos de empobrecimiento, ya eso ya es una expresión que usted es lo que está frente a nuestras narices, ¿verdad? Las expresiones de la cultura de la población en situaciones de empobrecimiento. Eso es lo que vemos y eso es lo que a veces condenamos, lo que a veces nos despierta, lo que a veces puede despertar nuestros bajos instintos, ¿verdad? Nuestros bajos instintos, deseos de que yo no quisiera ver a esa gente ahí, ¿verdad? Miren ese montón, miren qué desordenado viven. Y ve, una cerveza tiene en la mano, no puede ser, qué cólera, ¿verdad? Qué cólera. Pero eso parte de una cultura desde el empobrecimiento y el empobrecimiento no surgió mágicamente. El empobrecimiento fue direccionado, como ya vimos, pusimos los ejemplos en el caso anterior. Ya si usted ve que el pobre consume drogas, consume licor, ya eso es una cultura, una forma de expresión cultural desde el empobrecimiento. Sí, pero es que es pobre, pero mire, todos los fines de semana toma cerveza. No, esa ya es parte de esa cultura. La cultura de un contexto empobrecido. Vamos a ver, creo que entonces, quiero ver, bueno, creo que está a las 5, no sé si tiene alguien por ahí con algún acuerdo, Milagro del Carmen, díganos, compartan. Sí, Lick, buenas tardes. Yo represento al grupo 5 y entre las muchas cosas que hablamos, quedamos en un acuerdo por la parte que vamos a elegir es el gremio de la seguridad privada, que entre los puntos más importantes que retomamos es los pagos atrasados, que en algunos casos les piden a ellos traer uniforme y hasta incluso la propia arma. Los tiempos de descanso son casi que escasos. Las horas laborales a veces son más de 12 horas y tomando en cuenta que se la pasan parados, pues no es muy favorecedor. Y que en algunos lugares, pues tienden a estar parados en lugares donde les da el sol. Y no es como que tengan mucho tiempo para tomar agua, sentarse un rato, sino que todo el tiempo tienen que estar parados. Y pues digamos que cansa demasiado. Excelente, Milagro, excelente. Muchas gracias a la participación de cada uno de los grupos que armamos ahí de forma aleatoria. Muchas gracias. Bien, ustedes han mencionado aspectos concretos
de cómo se manifiesta la realidad, digamos, laboral en El Salvador, porque supongo que nadie dio un ejemplo basado en su tiempo que estuvo en Estados Unidos, ¿verdad? Basando en su estadía en México, basando en su estadía en Noruega. Me imagino que todo su punto de referencia es la realidad salvadoreña. Entonces, desde luego, son puntos de vista totalmente válidos, donde esta categoría de explotación laboral se encuentra ahí tras bambalinas como generador de todo este tipo de condiciones, pero también que son este tipo de condiciones totalmente el medio hacia un fin capitalista, burgués, de las relaciones económicas. Entonces, ¿por qué lo vamos a decir así? No es que los ejemplos que ustedes mencionaron es explotación laboral, sino que tiene todo que ver con la explotación laboral. La explotación laboral va a ser entendida, y este sí es un punto importante de esta ideología capitalista, ¿verdad? Va a ser entendida esta explotación laboral como la apropiación de la riqueza generada por el trabajo de alguien, que alguien se apropie de eso sin haber participado en el proceso productivo. Entonces, imagínense, mencionaron por ahí lo de los delivery, ¿verdad? Que tienen que hacer esto, que tienen que llegar allá, que sí o sí lo deben hacer, pero que no les brindan X o Y, no les facilitan X o Y material, no les facilitan X o Y condición, ¿verdad? O X o Y bonificación, X o Y, ¿qué más? Incentivo. Entonces, todo esto es para poder expropiar cada vez más el dueño de la empresa, porque a veces las empresas no les dimensionamos una expresión física, ¿verdad? No está la empresa como tal, sino que puede ser una aplicación que apenas tiene una oficina por ahí por el escalón, ¿verdad? Una oficina administrativa. Entonces, es para apropiarse de lo que un trabajador produce o del servicio que un trabajador presta. Entonces, alguien se apropia de eso, y eso es explotación laboral, que alguien que no tuvo que ver en el proceso productivo, que no puso, de acuerdo, Reina, de acuerdo, que alguien que no involucró sus piernas en el proceso productivo, que no involucró sus bíceps en el proceso productivo, que no involucró su espalda en el proceso productivo, que no involucró su cerebro en el proceso productivo. Ahí lo que tenemos es explotación laboral. Si esta persona agarra, llamémosle dinero, agarra riqueza, agarra beneficios generados en el proceso productivo. Si alguien que no se involucró agarra algo de eso, es explotación laboral. Y el dueño de la empresa es precisamente esta figura. El dueño de la empresa no participó en el proceso productivo, los accionistas, llamémosle así, no participan en el proceso productivo, sin embargo, estos obtienen riqueza de los beneficios de este proceso productivo. Es decir, si se está produciendo algo y se vende, lo que se produce tiene un costo. Sin embargo, si se produjeron, digamos, el primer ejemplo creo que involucró, recuérdenme cuál fue el primer ejemplo, que fue la sala 4, lo que lo dijo. El primer ejemplo fue En la sala 4, sí, sí, ¿verdad? Lo de los restaurantes, ¿no? sí, Los nosotros restaurantes, correcto. los delivery. Excelente, el sector restaurante. Entonces, digamos, si este sector restaurante en una noche, digamos que no vamos a poner una cantidad de dinero. En una noche el sector restaurante obtuvo el 100% de ganancias, y estoy hablando de ganancias, ¿verdad? Ya sacando de lo de los costos, ya sacándolo de cualquier alquiler de local, cualquier cuestiones así, ¿verdad? Electricidad utilizada en el día, ya de ganancias, digamos, del 100% de las ganancias, en teoría tendría que repartirse entre los que estuvieron involucrados en el proceso productivo. Claro que hay involucrados administrativos, ¿verdad? Porque por eso es que yo enumeré el cerebro, que habían involucrado el cerebro en el proceso productivo, haciendo cuentas, haciendo respetar protocolos,
haciendo respetar procedimientos, una guía de procedimientos en el restaurante, cuestiones así, verificando esto, supervisando lo otro. Eso involucra el cerebro en el proceso productivo. Entonces, en teoría no en teoría, sino que lo normal sería, lo lógico, lo racional sería distribuir este 100% de ganancia en una noche entre los involucrados. Equitativamente, podría decir, se puede hacer que alguien se sobreforzó esa noche, eso sería lo ideal, llamémosle así, pero hay explotación laboral cuando entra por ahí una figura a apropiarse de una porción de esta ganancia, de lo que generó el restaurante, y de hecho en la realidad vemos que no solo es una porción, ¿verdad? Sino que es la gran parte de la ganancia de una noche, se lo lleva el dueño de la empresa. Es decir, ahí existe explotación laboral. Ese que agarró la mayoría de las ganancias de una noche del restaurante, él es un explotador laboral. ¿Por qué? Lo está utilizando a usted y a los demás involucrados en el proceso productivo para ganar dinero él sin trabajar. Eso es explotación laboral. Todos los ejemplos que dieron las salas tienen que ver con la explotación laboral. Sin embargo, la explotación laboral no tiene que confundirse con las condiciones de trabajo, ¿verdad? Las condiciones de trabajo de un país a otro son diferentes. Pero el sistema capitalista, entre su lógica, entre su principio burgués, la explotación laboral tiene que ver con la apropiación. Digamos, es exponerlo de manera general, a grandes rasgos. Es que alguien se apropia del trabajo de alguien más. Ahí ese alguien está explotando laboralmente a la persona. Por eso es que, por muy alto que sea el salario que se devenga, por muy cómodas las condiciones en las que desempeñemos nuestro trabajo, si alguien se embolsa dinero al final del periodo, del trimestre, del año, y no lo vio usted por ahí trabajando, ese alguien a usted lo explotó laboralmente, ¿no? Por eso es que en El Salvador lo más general es que todos y todas las actividades productivas son explotadas laboralmente. Por mucho que usted diga, no, mire, Lico, es que a mí no me explotan laboralmente. ¿Por qué? Fíjese que yo bien al suave, solo me la paso en esto y al mediodía ahí mi jefe se echa unos buenos chistoretes y fíjese que nos han puesto una cafetera, ¿verdad? Una máquina de expreso nos han puesto, así que yo no soy explotada laboralmente. Sí, pues, hay accionistas de esa empresa, ¿verdad? Hay accionistas que se llevan la mayor parte del dinero generado en un periodo por su empresa, pero usted trabajó, el accionista no trabajó. Esa es explotación laboral. Entonces, ese principio se basa en que son dueños de estos medios de producción, dueños de los teléfonos del call center, dueños de las freidoras en el restaurante, dueños del edificio del restaurante donde está en sí, ¿verdad? Se basan en que son dueños de esto para apropiarse de la mayor parte de estas ganancias. Eso es explotar laboralmente a una persona. ¿Por qué? Esta otra persona tuvo más que ver en el proceso productivo que esta otra persona. Y recordemos que puede hacer que todos estos medios de producción, el edificio, las freidoras, las motos de los delivery, ¿verdad? No necesariamente es que se los pudo haber dado el Estado a esta persona, sino que puede ser parte también, porque ya estaríamos dando un ejemplo moderno, ¿verdad? Ya estaríamos ejemplificando en base a un crédito, ¿verdad? Un crédito, nada más con dinero prestado se apropian de todo esto y ya se ganan ya se llevan la mayor parte de la ganancia. Uno dice, bueno, mire, Lick, pero es que eso es lo normal. No, eso es lo normal. Eso se inventó con el estadio burgués capitalista, ¿verdad? Que haya alguien que no trabaje, que se lleve la mayor parte de los beneficios del trabajo. Eso se inventó, no es lo normal. Entonces, la propiedad privada es la que va a generar que se lleve a cabo este tipo de nueva noción, de nueva forma violenta de controlar al trabajador, a la trabajadora. Y por eso es que se van a generar, esto va a dar origen a las expresiones de la sociedad burguesa que vamos a ver a continuación luego de las participaciones, de las manos levantadas que tenemos por acá. Voy a pedirles la palabra, vamos a ir en orden. No sé si Ángela todavía la tenía levantada o es quien va a opinar.
Correcto, esa es una lógica impulsada por el principio de acumulación de capital, ¿verdad? Y también por el principio del libre mercado, como quien dice, ve, desde el gobierno, cada 5 años le están subiendo el salario mínimo, porque eso usted tiene que entenderlo. Cada 5 años, por ley, hay que subirle el salario mínimo, por lo menos hacer una revisión en base a la inflación, en base a, a la situación de la agricultura, cuestiones así, hay que hacer una revisión y subirle el salario mínimo, por ley, ¿verdad? Por ley. No es cuestión que le debemos el aumento del salario mínimo a X o Y políticos. Si así fuera, yo ya les estuviera exponiendo, mire que el gobierno anterior le subió, recuerdo que 20% fue el salario mínimo. No, la última subida del salario mínimo fue 20%, pero el gobierno anterior le subió más, ¿verdad? Le subió más. Sí, no hay que alabar ni a uno ni al otro, sino que entender que por ley cada 5 años el salario mínimo tiene que subir en El Salvador, pero que con el ejemplo que usted da, se basan los empresarios en el principio del libre mercado, ¿verdad? Es decir, el gobierno le puede subir el salario mínimo, pero conmigo él no se tiene que meter. Entonces yo puedo vender lo que yo quiera, yo puedo comprar lo que yo quiera y puedo tomar decisiones libremente, ¿verdad? Yo soy libre, somos individuales, somos independientes del Estado. Ahí ellos utilizan este tipo de principio capitalista para decir, bueno, entonces yo puedo vender lo que yo quiera al precio que yo quiera, le voy a subir a todo, ¿no? Le voy a subir a todo. Por eso es que en un sistema capitalista estas contradicciones van a ocurrir y se van a generar estas expresiones que le vamos a dar abordaje en breve, pero después de la opinión de Yancy, Beatriz y de Rosa. Sí, Lick, otro ejemplo también que, que se ve bien acá en el país es los call centers. Por ejemplo, yo trabajé casi 4 años en un call center de una compañía telefónica y el área más que todo que se miraba que sí era bastante explotado era el área de telemarketing, que uno llamaba y vendía los productos, ¿verdad? Entonces, cuando hubo lo que dice la compañera, el aumento del salario mínimo, lo que hicieron fue que, exacto, ¿verdad? Le subieron precio a los paquetes de internet, a los paquetes de mensajes, de llamadas, etcétera, ¿verdad? Y a uno se le exigía que vendiera una meta o no ibas a tener el bono, ¿verdad? Entonces, y horas bastante, y aumentan las horas también, ¿verdad? Entonces, eso se puede decir de que también es una forma de explotación laboral. Sí, por supuesto que sí, es una forma de explotación laboral porque quizás usted en un mes registró una venta de determinado producto, de determinado servicio por un monto de mayor a $3,000, ¿verdad? Y su salario venía siendo menos de $1,000, entonces ahí hubo explotación, ¿verdad? Usted vendió esto o o el producto, ¿verdad? Como aquí ya no estaríamos en un proceso productivo, sino que en un proceso de servicio, ¿verdad? El producto tiene un precio que involucra, tiene un precio al mercado, al consumidor final, que involucra esta especie de, le involucra a usted como un costo de este producto, ¿no? Un costo de este producto. Entonces ahí, entre más productos se vendan y más caros se vendan, usted tendría que recibir una mayor cantidad de dinero en remuneración, pero eso no es así. Usted tiene el salario establecido. Lo justo sería eso, pero del 100% de la ganancia, por decirlo así, a veces uno recibía a lo mucho 5%, nada más de eso. O sea, y el 95% ya se lo quedaba a la compañía. Y pues sí, ahí se queda uno pensando dónde quedó mi esfuerzo, ¿verdad? Sí, la clave estaría en la comisión, ¿verdad? La comisión por compra, la comisión que usted va a ganar es este por ciento de la comisión. No, usted tendrían que decirle, mire, cada cosa que venda, tanto, ¿verdad? Tanto. Pero en cada venta que usted realizaba, alguien se lucraba de esa venta, ¿no? Por ventas incrementa el ingreso de esta otra persona también, cuando por el número de ventas solo tuvo que haber incrementado su salario, si ahí no hubiese explotación laboral, ¿verdad? Pero el aumento en el número de ventas no era a usted a quien más la beneficiaba, sino que ahí al dueño de la empresa, sino que ahí a los accionistas, y así es como se maneja, es
es el fenómeno, ¿verdad? Es el sistema capitalista que así funciona, donde después de Rosa vamos a evaluar los efectos, las expresiones. Díganos, Rosa. Hola, sí, fíjese que quería hacer un comentario muy personal mío. Yo trabajé en lo que es el PriceSmart Santa Elena. Es un lugar bastante bonito, pero es una explotación horrible. Yo estuve en el área de food court. Tenía que lavar casi 1000 pinchos, se rostizaban casi 800 pollos diarios, los frozen se hacían casi 1000. Para resumirle, solamente pude hacer un mes nada más porque me quedé hasta como con artritis en las manos de tanta actividad que se hace. Son 8 horas corridas, pero gana $700, pero en realidad a la larga no es tan beneficioso, ¿verdad? Porque se siente uno explotado, se llega a las 2 de la madrugada. Solamente eso, Lick. Gracias. Sí, le comprendo, no, situaciones irracionales, ¿no? Situaciones irracionales. El salario, cuando el salario usted sienta que no hace justicia al esfuerzo, ahí esa puede ser como una noción básica pero importantísima para identificar la explotación laboral. Si siente que el salario no le hace justicia a la cantidad de esfuerzo que usted dispuso en su desempeño, el agotamiento físico, que hasta tiene que invertir en pomadas al llegar a la casa, tiene que invertir en compresas frías que se pone y hasta incluso ha descuidado el apoyo que le puede dar a sus hijos, ¿verdad? Que mira, que qué tal te ha ido, usted llega demasiado agotado y yo no sano. Entonces, ese puede ser un primer parámetro, ¿verdad? Para identificar que hay explotación laboral en su accionar, para identificar que usted trabaja y trabaja, pero si trabaja más no gana más, cuestiones así, o si alguien gana, si alguien se beneficia económicamente con su trabajo y uno dice, eso es obvio que alguien se va a beneficiar de mi trabajo. Mencionaron el caso de los trabajadores de seguridad privada. Estos trabajadores de seguridad privada, las empresas como que los alquilan, se puede decir, ¿verdad? Le dicen, bueno, te cobra tanto el día para un vigilante. Digamos, con cifras redondas, no es que sea un dato real, lo vamos a hacer hipotético. Digamos que la empresa dice, bueno, a 100 el día, a 100 cada día de un vigilante, ¿verdad? Te cobro, te voy a mandar un vigilante. A 100 el día, pero quizás el vigilante está ganando $20 el día, ¿verdad? Y eso siendo un poco optimista. O veámoslo de otra manera, no tan exagerada. Digamos que le dicen, bueno, te cobro a $45 el día, ¿verdad? Un vigilante cada día. Porque quien pone, ok, pero quizás el vigilante está ganando $20 al día, entonces, y estos otros 25, ¿por qué alguien se los va a agarrar? Si fue el vigilante el que se desveló, si fue el vigilante que estuvo al pendiente, el que arriesgó su vida, y demás esfuerzos que el vigilante haya realizado, ¿verdad? Entonces, alguien más agarra dinero del trabajo que realice otra persona. Esa es la explotación laboral. Todo se basa en la propiedad privada. ¿Por qué? Porque mía es la empresa. Entonces, al basarse en la propiedad privada, el capitalismo representa un sistema con fallos, un sistema que genera tantos efectos negativos en base a su lógica básica y es fácilmente desmontable. No es, ¿verdad? El siglo anterior nos vino a dejar en claro que no es fácilmente desmontable este sistema. Sin embargo, las condiciones están dadas al tener estas condiciones, estas contradicciones que cada quien sufre los efectos, hay total garantía que no es el sistema óptimo. Entonces la historia no se ha acabado. Cuánto pueda soportar la población mundial con un sistema que genere estas contradicciones, esa es la cuestión. Ya ha quedado claro de que no resisten tanto tiempo, porque siempre ocurren acontecimientos y lamentablemente vamos a cerrar un poco las participaciones. Ahí lo lamento. Las expresiones de la sociedad burguesa, con estos principios que ya revisamos, una de las expresiones es la alienación. Esta alienación podríamos definirla en base a varios autores, sin embargo, debe ser entendida que está referida a aquellas personas que no entienden cómo funciona el sistema.
no entienden cómo el sistema les afecta su pleno desarrollo personal, económico, social, cultural. No lo entienden, ¿verdad? Y tampoco entienden que alguna medida que el sistema ha implementado para beneficiarlo, ni siquiera saben de dónde proviene esta medida, ¿verdad? Usted, por ejemplo, acabamos de hablar de las condiciones laborales, sabemos que actualmente existen todas estas condiciones que uno dice, no, hombre, qué terrible, qué triste que todavía hoy, pleno 2024, existan estas condiciones laborales. Ahí estaríamos hablando más de derecho laboral, que el Estado tiene que liderar esfuerzos para que estas condiciones sean prohibidas, pero prohibidas no solo en letra, ¿no? Sino que también de hecho, de facto. Tiene que generar esas condiciones y que nosotros constantemente, porque en realidad en los últimos 5 años ha surgido algo que es bien contradictorio, ¿no? Fuera de todo raciocinio y liderado por un discurso gubernamental bastante eficiente, pero ha comenzado determinada cultura, más que todo en el activismo cibernético de la ciudadanía, entre las acciones de ciudadanía digital, ¿no? Que al parecer se ponen a los gobernantes y después de que los ponemos, como que nuestro rol es seguirlos apoyando, como que si nuestro rol es seguirlos alabando, como que si nuestro rol es bendecirlos, ¿verdad? Bendecirlos, estar con ellos, defenderlos, ¿no? De otro discurso. Parecería que ese es el rol que hemos adoptado como ciudadanía. Sin embargo, lo que se tiene que hacer es exigir, ¿verdad? Son servidores públicos, son nuestros empleados. Ellos son nuestros y no nosotros de ellos. Y esa lógica, existe un discurso ahorita bastante peligroso. ¿Por qué le digo peligroso? Porque puede hacer que alguien joven, con un niño con un hijo, una hija ya de 10 años, se dedique a defender a los gobernantes, ¿verdad? Esta niña está viendo cómo su padre defiende a los gobernantes y es peligroso porque qué tal ella se hace adulta y para ella la normalidad sea defender a los gobernantes, ¿verdad? Y no exigirles ni en lo más mínimo, ¿verdad? Ni en lo más mínimo. Imagínese usted que del actual presidente, una de las primeras cosas que nos dijo es que iba a estar ad honorem, ¿verdad? Sin recibir salario. Sin embargo, ocultó toda la información respecto a la planilla de casa presidencial. Es decir, ni siquiera le hemos exigido que nos compruebe si de verdad está trabajando ad honorem, ¿verdad? Pero al parecer nuestro rol ya no es exigirle, ya no es pedirle cuentas, sino que es alabarlo, bendecirlo y defenderlo. Eso es un discurso peligrosísimo, porque ya sabemos las condiciones del país. Cada grupo enumeró algunas situaciones en términos de cómo le va a las personas en sus trabajos y que lo han podido ver cada uno de ustedes. Entonces, ¿y qué está haciendo el gobierno en torno a eso? No, mire, usted, licenciado, lo que pasa es que no está informado, ¿verdad? Usted no sabe lo que el Ministerio de Trabajo dijo aquella vez, ¿verdad? Usted no sabe, o ya leyó la nueva ley, ya leyó lo que dijeron, que no sé qué, ya leyó este tuiterazo. No, tuiterazos no, ¿verdad? Tuiterazos no es ley, ni siquiera el presidente no es la ley, ¿verdad? Es más ley un abogado familiar suyo que el presidente que se tenga en cualquier momento. Un abogado es más ley que un presidente. El presidente no es la ley, ¿verdad? Sí, pero es que él lo dijo en Twitter. No, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Twitter para eso está, para poner cualquier cosa. Estamos hablando en términos de ley, de disposiciones legales vigentes, de estricto cumplimiento y de planes para que las empresas cumplan estas garantías para el sector trabajador, que cuando venga el gobierno que quiera hacer eso, que tenga interés en hacer eso, ahí yo le aviso, ¿verdad? Ahí yo le aviso. Si seguimos ahí con el grupo de WhatsApp activo, tal vez yo le avise, ¿no? Mire que ahora sí ha comenzado eso, ¿verdad? Pero por ahora nada que ver, totalmente alejado de eso. ¿Por qué? Estos principios del capitalismo ni se tocan, ni cosquillas se le hacen. Ya todos los gobiernos saben que aquí como que no tienen que meterse, ¿verdad? Como que si no tienen que meterse, pero vamos a ver que esto no es la normalidad, esto no es lo que siempre hay, sino que esto ha tenido sus efectos y los efectos han llevado a reconfiguraciones en cómo está ordenado un país, reconfiguraciones en cómo es la vida de las personas al interior de este país. Pero la alienación sería un fuerte inconveniente. Imagínense que podemos decir que el capitalismo usted le debe que usted
pueda acceder a cualquier producto, ¿verdad? A cualquier producto. Yo creo que si tiene por ahí las esferas del dragón en su casa, usted eso le debe al capitalismo, ¿verdad? Que las esferas del dragón haya sido posible que usted las compre, ¿no? Que usted las compre por ahí. Si alguien tiene por ahí quiero ver qué más, hablemos de cuestiones de ocio, ¿verdad? Si alguien tiene por ahí unas cuestiones de puro ocio, el hecho de que se le pueda vender cualquier cosa a la gente, eso se lo debe usted al capitalismo, ¿verdad? El hecho de que haya millonarios que se crean dueños del país, eso usted se lo debe al capitalismo. Pero ya, cuando nos metemos a cuestiones como quien dice, mire el IC y eso del pago de las horas extras, ¿a quién se lo debemos, verdad? Ya eso usted se lo debe al socialismo. Mire el IC y el aguinaldo, ¿a quién se lo debemos? Eso se lo debe al socialismo, ¿verdad? Sin ningún tapujo, a la ideología socialista. Mire el IC y poder cotizar en seguro social, ¿a quién se lo debemos? Mire, al socialismo, ¿verdad? Licenciado, disculpe, ¿a quién le debemos tener derecho a crear un sindicato en la empresa cuando estos nos violan los derechos? Eso se lo debe al socialismo. Mire, pero es que los sindicatos son corruptos. No, claro que puede haber expresiones de corrupción. La cuestión es qué va a hacer usted en contra de ese escenario de corrupción. Usted tiene que tener un rol activo. Si lo ve corrupto, mire, usted involucre. Si comience desde dentro, ¿verdad? No, mire, aquí tenemos esto y trate, pues hay que organizarse. Lo importante es que el sindicato puede existir, porque cuando no existieron, esto parecía que el esclavismo iba a volver, ¿verdad? Entonces, tiene que haber figuras que representen una oposición a que pues se generen este tipo de contradicciones que generan condiciones altamente precarias. Entonces, vamos a ver, pero la alienación, ¿en qué consiste? La alienación consiste en que usted ni siquiera identifica lo que le debe a la ideología socialista y ni siquiera identifica lo que le debe a la ideología capitalista. Por ahí lo podemos ir resumiendo, pero la alienación es todavía más compleja, ¿verdad? En la alienación usted puede pasar a creer, no, yo no soy pobre, ¿verdad? O puede decir, no, yo soy capitalista, ¿verdad? Y quizás no tiene ninguna empresa, quizás no tiene ni siquiera un terrenito que no ocupe para vivir, solo para vivir bien. De hecho, el hecho de que usted tenga donde vivir, si puede vivir, no hay nada de malo, ¿verdad? Vivir en casa de sus padres. Y usted dice, bueno, de aquí nadie me puede sacar porque es casa de mis padres. Eso también se lo debe usted al socialismo. El hecho de que usted tenga donde vivir y sea dueño de esa propiedad. Usted eso se lo debe al socialismo. Mírele, pero es que aquí no ha habido ningún gobierno socialista. ¿Cómo es que usted viene a decir, a atreverse que yo le debo tantas cosas al socialismo? No, a la ideología socialista, ¿verdad? De hecho, no ha habido en El Salvador un gobierno totalmente capitalista tampoco. Si de gobiernos estamos hablando, ¿verdad? Solo ha habido gobiernos que le hacen la plana a la burguesía capitalista y ha habido gobiernos que han permitido que ideales y principios socialistas permeen en la condición de un país. A estos gobiernos les podemos denominar progresistas, pero eso ya casi llegamos. Pero usted le debe muchas cuestiones básicas al socialismo y le debe las cuestiones de ocio, las cuestiones de lujo al capitalismo. No, pero es que yo, mire, he accedido a una pantalla así de grande, ¿verdad? Así de grande, pues eso se lo debe al capitalismo, ¿verdad? El hecho de poder gastarse el dinero se lo debe al capitalismo, y el hecho de cualquier beneficio que genere unas condiciones un poco decorosas para el pueblo en general, todo eso se lo debe a la ideología socialista. Pero de repente cuando nos hablan de socialismo, no, permitime que eso es lo que más odio yo, ¿verdad? Eso es lo que yo más odio, así que por favor no me mencioné el socialismo. El socialismo es un fracaso, ¿verdad? El socialismo es un fracaso. Eso ni me lo mencioné, ¿no? Yo estoy totalmente en contra del socialismo, aunque usted le deba cuestiones súper básicas a la ideología socialista. La ideología socialista ha causado estas condiciones en términos de presión social, en términos de demandas sociales, demandas civiles, por reivindicaciones para hacer del sistema capitalista una cosa no tan voraz, ¿verdad? Que no nos vea como simples pedazos de carne, sino que como personas garantes de derechos, se puede decir, como personas que también
tienen entre su interés desarrollarse económicamente, ¿verdad? Y ese interés no había, ese interés de hecho los estados generaban las condiciones para que nadie más se pudiera desarrollar económicamente, ¿verdad? El hecho que usted diga, sí, pero es que mire, yo veo que de repente tengo una oportunidad y pues ahí ya salgo de la pobreza, pues, o sea, gracias al capitalismo, no es gracias al capitalismo, ¿verdad? El capitalismo en sí surge como algo en que usted nada más tenía que tener un salario y usted nada más tenía que ser explotado, ¿verdad? Y los demás tenían que acumular cada vez más y más capital. El hecho de que usted sienta que hay oportunidades de crecimiento, todo eso se le debe a que la ideología socialista generó tal presión en el mundo y en América Latina que los gobiernos que estaban instaurando el sistema capitalista en todos los países no tuvieron de otra más que conceder estas conquistas a los sectores populares, a los sectores organizados, a los sectores políticos, a los sindicatos, a los partidos clandestinos, a las guerrillas, esa cuestión. La ideología socialista cobra una gran importancia en el siglo anterior debido a que estos principios burgueses capitalistas estaban siendo instaurados en los países, en los respectivos países, sin tomar en cuenta las condiciones de estos países. Estos países tenían una cultura, tenían una cuestión arraigada, ¿verdad?, que no les permitía concebir este capitalismo voraz, este capitalismo asesino, este capitalismo extractor como una cuestión buena. Entonces ahí la ideología socialista que nace como reacción al capitalismo, de hecho Karl Marx en Europa crea su teoría no porque tuviera tiempo de sobra, ¿no?, sino que porque comienza a ver los efectos del capitalismo, cuestiones, de hecho hay otro autor, amigo de Marx, que comienza a ver que las personas caían muertas en la calle o quedaban muertas en la cola esperando que una fábrica dijera, hey, necesito gente que trabaje, ¿verdad? Necesito gente que trabaje. Entonces comienzan a ver todas estas cuestiones. Usted puede tal vez alejarse un poco de posturas políticas y vaya a leer ahí a Charles Dickens, que expone en el movimiento, en el género literario del realismo, expone las condiciones del primer capitalismo, cómo este capitalismo nace, y es el capitalismo que quieren mandar para todo el mundo, que lo quieren instaurar en todo el mundo, porque la lógica es instaurarlo cada vez en otro territorio, ¿verdad? Entonces, ante esto, la ideología socialista nace como reacción, como quien dice, no, la única manera en que yo estuviera de este lado y que yo teorizara para fortalecer el capitalismo es que fuera un sistema perfecto, pero no lo es. Genera unas condiciones increíblemente desastrosas. Y entonces, en América Latina, que teníamos inclusive arraigo con la naturaleza, supóngase que a veces podríamos decir, ¿verdad?, que antes de Cristóbal Colón la gente era ignorante, ¿verdad? Había gran ignorancia, imperaba la ignorancia, sí, pero ya comparado con el sistema capitalista, estábamos mejor antes de la civilización, ¿verdad? ¿Por qué? Mire, las personas tenían una estrecha relación con los recursos naturales. La relación con el río era de que yo soy el río, yo me cuido, y cuido al río porque el río me cuida, y cuido al río porque dependo del río, ¿verdad? Yo cuido este árbol porque el árbol es una extensión mía, yo soy una extensión de la naturaleza, el árbol es parte de mi vida, ¿verdad? Eso lo tenían clarísimo, cuidaban el río, y tal vez de vez en cuando se echaban su sacrificio, ¿verdad? Bueno, vamos a sacrificar este animalillo, ¿verdad? Vamos a sacrificar este animalillo porque también tengo una dimensión religiosa, entonces. Pero nunca pusieron en peligro los recursos naturales de un país, cosa que sí va a hacer el capitalismo, ¿verdad? A poner y pareciera que los tontos que los ignorantes eran los indígenas precolombinos, ¿verdad? Pareciera que esa civilización estaba atrasada, pero bueno, mire el ritmo que hemos devorado los recursos naturales de esta tierra solo por un bendito sistema capitalista que trate de privilegiar a un pequeño número y hacerlos y pasarlos de ricos a más ricos, de millonarios a más millonarios y de multimillonarios a más multimillonarios, ¿verdad? En términos de acumulación de riqueza. Esa es la lógica que se tiene ahora y es la generación a la que pertenecemos. Sin embargo, este capitalismo como ideología, como sistema económico, no es que ha sido exitoso. Ya fracasó
varias veces. Fue tal el fracaso que tuvo que surgir el neoliberalismo, ¿no? Ya un neoliberalismo cambiado, ya un neoliberalismo que ya tenía determinados principios para adecuarse a los contextos, para decir, ok, está bien, no hay que ser tan violentos, ¿verdad? Entonces ese capitalismo fracasa, por así decirlo. Tal y como usted puede decir que el socialismo fracasó por no cambiar de país un sistema capitalista. Entonces el capitalismo fracasa, se reconfigura, se instaura en América Latina el neoliberalismo. Este neoliberalismo también fracasa, porque encrudeció la pobreza, por lo menos en América Latina. El neoliberalismo, que es el sistema que tenemos actualmente en El Salvador, el neoliberalismo fracasa rotundamente, ¿verdad? El capitalismo vuelve a fracasar otra vez en la década de los 90, es razón por la cual este siglo es recibido con un ciclo progresista, es decir, gobiernos con actores políticos que entre su ideología estaba el socialismo, porque los principios capitalistas generan este escudo protector contra los efectos negativos del sistema capitalista, y puede verse también y viceversa, ¿verdad? La ideología capitalista puede representar lo opuesto en base a los efectos que un sistema socialista implanta, ¿verdad? Por ejemplo, no, que miren que ya no hay libre empresa, ¿verdad? No hay libre empresa y el Estado se está metiendo en tus decisiones de empresa y vos no te podés hacer rico, ni podés acumular dinero, ni podés agarrar dinero del trabajo de las personas. Pues eso ahí me ha afectado, ¿verdad? Entonces yo voy a tratar de instaurar de nuevo el capitalismo y voy a cambiar este gobierno. Entonces son ideologías opuestas que se han distribuido el poder político. Cada ideología como que se turna, ¿verdad? Vamos, esta década vamos con gobiernos de ideología capitalista, ¿verdad? Démosle. Bueno, fracasan, ¿verdad? Hoy vamos con gobiernos de ideología socialista. Esta es una tendencia en América Latina. Hoy vamos con gobiernos de ideología socialista. Vienen y no es en sí que fracasen como tal, porque los objetivos, en términos de objetivos, cada ideología posee sus diferentes objetivos. Entonces, ya la ideología de los gobiernos progresistas, que lo hemos agregado por acá, ya va a ser una cuestión de dignificar condiciones humanas. Se crean condiciones que a sabiendas que puede volver un gobierno capitalista, estas generen ya parte de las conquistas, a modo de que si los quitan, ya sea una medida impopular, ¿verdad? Se puede decir que por esa razón, el gobierno actual aún no ha cancelado el programa de útiles escolares, y hablamos de programas, ¿verdad? Ya que este gobierno programas no hace ninguno. El gobierno anterior sí hacía programas, hablamos de programas. Entonces, el programa del vaso de leche no lo quitó, ¿verdad? No lo ha quitado. ¿Por qué? Un gobierno con ideología socialista implanta estas conquistas para que los posteriores gobiernos, aunque sean de ideología capitalista, quitar esto represente un autogol, ¿verdad? Entonces los objetivos, al no ser entre sus objetivos eliminar de raíz el sistema capitalista, una derrota socialista en América Latina aún no ha ocurrido, ¿verdad? Aún no ha ocurrido. Per se, o sea, como podría decirse, aquí podríamos profundizar teóricamente más, pero ese no es el objetivo. Ya si este fuera una clase de teoría política, si estuviéramos estudiando ciencias políticas, ahí sí profundizaríamos tanto, llegáramos a algunas cuestiones que no tendríamos de otra más que hacerlo presencial, porque el debate es demasiado serio, ¿verdad? Ya si nos metiéramos a profundizar en términos de socialismo y capitalismo, ¿qué implica uno? Los ciclos, ¿por qué fracasó uno? ¿Por qué fracasó otro? No, hombre, créame que eso es en efecto amplio, ¿verdad? En efecto amplio y múltiples enfoques. Tendríamos que retomar a múltiples autores. Una clase presencial respecto a eso, no, hombre, nos lleva 4 horas, ¿verdad? Nos lleva 4 horas, algún grupo se tendría que retirar, los demás siguiéramos, de repente después ni sintiéramos cómo es que estamos viendo el amanecer en el Tunco y todavía peleando respecto a ese tema, ¿verdad?
¿cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que, puchi, que había, hombre, el Sol es licenciado, el Sol es, no, le dijera, no, déjanos. Pero sigamos hablando, dijeron, no se termina, ¿verdad? No se termina. Desigualdad económica, vamos a avanzar porque la vamos a tratar de dar fin. Desigualdad económica, ¿por qué razón? Múltiples expresiones en que los gobiernos de corte burgués y capitalista solo beneficiaron a los suyos, a su grupo, ¿verdad? Y ahí generó cada vez más y más desigualdad económica. La propiedad privada se intensificó con el paso con el paso de los siglos, en que después de ser iniciado el capitalismo, con el paso de los siglos esta desigualdad se incrementó con respecto a que se iba incrementando la tenencia de la propiedad. Cada vez la propiedad privada fue mayor, generó pobreza, generó alienación también. Lo que le mencioné de la alienación es importantísimo, pero no nos podemos detener tanto. Y la acumulación de capital como expresión de la sociedad y también como principio, o sea, como expresión se acumuló cada vez más capital, pero este también es un principio del capitalismo, pero como expresión es que esto sí pasa a ser un logro tal cual, del capitalismo, ya que la acumulación de capital sí se da incluso en países donde, como vimos en la clase anterior, no estaríamos hablando de un sistema capitalista tal cual, pero la acumulación de capital sí se da en estas sociedades burguesas que se denominan capitalistas. Hemos visto que en países que uno dice, mire, y El Salvador es un país rico. No, ay Dios, es un país pobre. Bueno, aunque puede haber un discurso actual que alguien en su cerebro crea que El Salvador es un país rico, ¿verdad? Ay Dios, El Salvador es un país pobre. Sí, pero ¿cómo es posible que los millonarios se han hecho más millonarios, verdad? Que hasta el dominio hasta el dominio empresarial que tengan ya trascienda la frontera centroamericana. Ya, un ejemplo claro, bueno, no demos ejemplos, ya nos va a agarrar la noche, ¿no? Nos va a agarrar la noche y no podemos ampliarnos tanto. Hoy ni siquiera hasta algo resfriado estoy, ¿verdad? Hasta algo resfriado estoy. Quiero ver. Sí, claro, no se preocupe. Ese, correcto, Roselena, ese es el ejemplo claro, ¿verdad? Imagínense, el gobierno actual maneja un discurso de castigo contra los mismos de siempre, un discurso de castigo contra las élites que nos han fregado, ¿verdad? Pues tan mal, con 5 años del actual gobierno, le ha ido tan mal al pobre Calleja que hasta está consiguiendo monopolios en Colombia, ¿verdad? Y sigue operando en el país sin ningún inconveniente, sigue subiendo los precios sin ningún inconveniente, sigue creando nuevas sucursales sin ningún inconveniente. Y lo que hace Calleja es financiarle los eventos al gobierno, ¿no? Ahí estuvo, fue patrocinador de los Juegos Centroamericanos, fue patrocinador de Miss Universo, fue patrocinador de lo que usted se imagine. Entonces, hasta se le ha visto haciendo TikTok. Bueno, imagínese, ¿verdad? Así de mal le está yendo a lo mismo de siempre, al parecer. Usted identifica a los diputados de la bancada anterior, ¿verdad? La bancada que se le llamó los dipurratas. Usted los identifica y si gusta, enlísteme a quiénes les ha ido mal, ¿verdad? Y de qué manera les ha ido mal. Yo tuve acceso a documentos que hasta dejan entrever que la pensión, este gobierno no se las ha quitado, ¿verdad? Los dipurratas, a los que se les llamaba dipurratas, siguen teniendo una pensión y siguen gozando de servicios de seguridad privada de parte del Estado, del gobierno actual. Así de mal les ha ido, ¿verdad? No sé, a quien le va mal siempre es a la clase trabajadora, a los trabajadores asalariados, como lo somos la mayoría de ustedes y de mi persona, porque aquí puede haber alguien que ya lo tienen al tiro solo de heredarle una empresa, ¿verdad? ¿Quién quita, pues? O sea, ¿quién quita, verdad? Ya está al tiro y esa persona ahí está toda callada, sigilosa, ¿verdad? En este tema. Está tras bambalinas, está ahí que oculto, ¿no? Oculto. Tal vez solo haciéndome malas caras, ¿verdad? Haciéndome malas caras. Violencia estructural. ¿A qué nos vamos a referir con violencia estructural? La violencia estructural, déjenme decirles, es una de las causas, la violencia estructural es una de las causas de la pobreza, por lo menos en este país y en la mayoría de países de América Latina. Es decir, el Estado no solo, por eso es que mencionábamos que la objetividad no existe ni la neutralidad existe, ¿verdad? Cuando el Estado beneficiaba a los ricos y millonarios, y que aún lo hace, no lo puede hacer sin perjudicar a los sectores desfavorecidos, sin perjudicar a los sectores empobrecidos.
no lo puede hacer, sino que tiene que afectarlos y querer beneficiar a aquellos. Entonces, muchas de las veces había una reacción en los sectores desfavorecidos y el Estado se encargaba de aplicar una violencia legítima, una violencia estructural, cuya máxima expresión es el genocidio, ¿verdad? Que lastimosamente en este país hemos tenido repetidas prácticas genocidas presididas por los estados, presididas por los gobiernos, y esos gobiernos eran dominados por apellidos que aún dominan el gobierno actual. Porque algunos pueden creer, ¿verdad?, que el gobierno actual es independiente, que solo una persona lo lidera, que no sé qué, que esto y lo otro, pero no, ¿verdad? No, ¿verdad? Esto no ha tenido ningún cambio en la estructura de poder salvadoreño. De hecho, correcto, Rosalena, correcto. Eso no ha tenido ningún cambio en términos de la estructura política y de poder económica en El Salvador. 5 años después de este gobierno, eso no ha cambiado nada. Los ricos se siguen haciendo más ricos. El Estado les sigue dando beneficios, les quita impuestos, les da carta blanca, o sea, no hace nada en contra de la inflación. Subió el salario mínimo, pero los precios, como menciona la compañera, ¿verdad?, libremente lo subieron, ¿no? Este gobierno es neoliberal, este gobierno tiene ideología capitalista. Este gobierno, hasta se puede decir, es el más derechista que se ha tenido en el último siglo, ¿verdad? En lo que va del siglo. A falta de, como ya no se puede privatizar nada, lastimosamente nos hemos visto envueltos en una fuerte ola de solicitud de préstamo, ¿verdad? Préstamo tras préstamo tras préstamo, porque al parecer alguien no puede ser político, no puede ser presidente sin dar una imagen de tener un montón de dinero, ¿no? Creo que si comienza a decir de que es el gobierno que más ahorra, no, yo no ahorro, no, yo no gasto tanto, pareciera que es algo impopular, ¿no? En la mente colectiva pareciera un gobierno así como nada de fuerte, nada de estratégico. Entonces todo esto, como ya no hay nada que privatizar, se ha tenido que hacer en base a préstamos y no solo préstamos, sino que la desaparición de ese dinero prestado, ha desaparecido y la información se ha declarado en reserva por un alto número de años. Ningún salvadoreño puede preguntar qué pasó con aquel préstamo de Bandesal de más de $1,000 millones orientado para curar los efectos de la pandemia en El Salvador. ¿Qué pasó? ¿Ya se gastó? ¿Cuánto se gastó? ¿Se hicieron préstamos? ¿A qué tasa de interés? ¿Cuánto va a recuperar el Estado? ¿Y cuál es el plan de pagar el préstamo? ¿Será que con eso, con lo mismo que vayan pagando, se va a pagar? No, información clasificada, ¿verdad? Información clasificada. ¿Qué pasó con este otro préstamo? Sí, pues ya no está, ¿no? Ya no está, ya futura, vamos a declarar la información reservada. No ha tenido de otra el gobierno para representar un gobierno burgués capitalista que recurrir a los préstamos. Ya no hay mucho de dónde exprimir las arcas del Estado, por eso la lógica de los préstamos. La violencia estructural es eso precisamente, un rol activo del Estado con una violencia legítima hacia los sectores empobrecidos para que a los sectores empresariales les vaya bien, ¿verdad? Les quitan los estorbos, les quitan los impuestos, aranceles fronterizos, se los quitan, le dan luz verde a que suban los precios todo lo que quieran. Cuestiones así, ¿verdad? Por eso es que el gobierno más izquierdista que hayamos tenido siempre pudo haber sido neoliberal. Eso no tiene nada que ver con esta postura. La izquierda y la derecha es una postura respecto a determinado problema. Eso es izquierda y eso es derecha. Entonces, vamos a ver. Degradación medioambiental. Si alguien ha considerado que el capitalismo no genera degradación ambiental, pues que levante la mano. No vamos a darle unos segundos ahí. ¿Por qué es mentira que el capitalismo genera degradación ambiental? No le hace que nos contradiga la lámina, ¿verdad? Lo importante aquí es encontrar posturas críticas. Tal vez aquel que está ahí callado, sigiloso, tal vez aquí es donde encuentra su oportunidad y dice, es mi momento de dejar callado a Lick, ¿verdad? Si no, pues yo creo que no lo vamos a ampliar tanto solo por la hora, pero sí, capitalismo genera degradación ambiental debido a que no puede parar de producir cada vez más. La acumulación es su objetivo. Daniela, díganos. Buenas tardes. Sí, un ejemplo podría ser lo de la empresa de Coca-Cola, ya que usa demasiada agua para producir sus productos.
claro que sí, claro que podría ser uno de los ejemplos, ¿verdad? Porque no se puede dejar de producir cada vez más, no se puede dejar de vender cada vez más. Entonces, y se utilizan recursos naturales para la producción, que estos no crecen al ritmo, no crecen al mismo ritmo del hambre de un capitalista, ¿verdad? Lastimosamente, ese ha sido el verdadero problema. El medio ambiente no crece con la misma rapidez que crece el hambre de dinero de un capitalista. Crisis de mercado. ¿Por qué crisis de mercado? Porque imagínense, el capitalismo entre su lógica tiene más que todo el neoliberalismo, ¿verdad? Tiene entre su lógica innovar o depender cada vez más, reducir los costos. Cuando reducís los costos, muchas de las ocasiones se recurre a cortes de personal. Cuando se ven desafiado, un empresario rápido recurre a cortes de personal, ¿verdad? Sin embargo, y también entre su lógica genera pobreza, ¿verdad? Genera sectores cada vez más empobrecidos que carecen de acceso de elementos tan básicos como el alimento. Entonces, si tenemos cada vez este sector en aumento, significa que cada vez los productos que hagamos van a tener menos posibilidad de que alguien los compre, ¿verdad? Entonces, mientras se crea pobreza, la lógica capitalista espera que la demanda no baje, pero sin embargo, esta baja a niveles que ha llevado al capitalismo a estar al borde de la extinción, sin temor a dudas de decirlo de mi parte, ¿verdad? El capitalismo ha estado al borde de la extinción cuando se endurece esta crisis, cuando se endurece la desigualdad económica, se endurece la pobreza, se endurece esta violencia estructural. Al endurecer estas cuestiones como la pobreza, desigualdad, violencia estructural, al incrementar en altos niveles, hay crisis de mercado. Esa es una ley que el capitalismo va a tener que aprender a pura fuerza, ¿verdad? De hecho, cuando hubo dictaduras militares, en El Salvador, siempre hubo en El Salvador crisis de mercado. ¿Por qué? La gente estaba más preocupada por el conflicto, por la crisis política, por la represión de las fuerzas militares, ¿verdad? No andaba por ahí libre para andar comprando lo que quisiera, entonces hubo crisis de mercado. Entonces, uno de los efectos de crisis de mercado que el capitalismo produce a una gran velocidad, pero estos productos no hallan su comprador, ¿verdad? Entonces, es una de las expresiones del capitalismo crear crisis de mercado. Otra de las expresiones es los movimientos sociales, ¿verdad? Los movimientos sociales nacen más que todo en reacción a estos efectos increíblemente negativos del capitalismo. Por eso es que ocurre esta reacción donde muchas veces la ideología socialista es la única que les pudo dotar a estos movimientos de una serie de liderazgos sistemáticos de cómo llevar a cabo sus protestas, de cómo llevar a cabo más que todo el hecho de reconocer, digamos, un socialista fácilmente reconoce las causas de la pobreza, ¿verdad? Fácilmente reconoce el rol del sistema capitalista en la degradación ambiental. Entonces, estos elementos, estos personajes y esta ideología representa la base ideológica, la base teórica de estos movimientos sociales, que están en contra de estos efectos negativos del capitalismo. A veces se incrementan, a veces es muy tarde, ¿verdad? De hecho, los gobiernos de Arena privatizaron todo lo que pudieron privatizar al darse cuenta de lo que está y eso fue el neoliberalismo, ¿verdad? Del capitalismo. Al darse cuenta de que estas privatizaciones fueron una total mentira, que no representaba que en El Salvador íbamos a ser más ricos todos, no representaba que el servicio se iba a optimizar. Al darse cuenta ya después, en las últimas privatizaciones, ya este movimiento social se activa, ¿verdad? Fue en defensa de la privatización del sistema de salud. En defensa de la privatización del sistema de salud es que el movimiento social requiere una gran afluencia. Como quien dice, no, el sistema de salud ya no se toca, ¿verdad? El Estado tiene que mantenerse a cargo del sistema de salud. Movimientos sociales como parte de la crisis capitalista, como parte de estos efectos de pobreza, de violencia estructural, de desigualdad económica y los ciclos progresistas, ¿verdad? Siempre cuando hay grandes expresiones de descontento social, surgen líderes políticos. Eso usted lo va a tener que aprender a la mala, ya que
hoy en día hay como mayor atención al acontecer político salvadoreño, ¿verdad? Creo que lo que sucede en el futuro es lo que usted va a tomar como referencia de aquí para toda su vida y usted lo va a tener que aprender a la mala, ¿verdad? Que cuando las crisis se agudizan en un país, surgen movimientos sociales. Al surgir movimientos sociales debido a esta crisis que se agudiza, surgen líderes políticos, surgen liderazgos políticos, ¿verdad? Muchas veces los liderazgos políticos se anticipan a estos efectos al decir, no, mire que este gobierno está haciendo préstamos hasta para irse a vacacionar, ¿no? Está haciendo préstamos hasta para sembrar árboles, está haciendo préstamos, de hecho, es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. El Ministerio de Medio Ambiente tiene grandes viveros donde reproducen plantas, pero para comprar plantas, este gobierno hizo préstamos. Ahí nace el populismo, correcto, ahí nace el populismo, ¿verdad? Cuando las crisis se agudizan, se incrementa la movilización social y surgen líderes políticos, liderazgos políticos que dan lugar a gobiernos progresistas. Cuando un gobierno es progresista, cuando el gobierno, uno, está en contra de los efectos que crea el capitalismo, no en contra del capitalismo, sino que en contra de sus efectos, digamos. Entonces, por eso es que los gobiernos progresistas, uno de sus objetivos es disminuir la pobreza. Y mire que sí lo han logrado, ¿verdad? Sí lo han logrado. Todos los gobiernos progresistas, llámese Hugo Chávez en Venezuela, llámese Rafael Correa en Ecuador, llámese Lula da Silva en su primer mandato en Brasil, llámese Evo Morales en Bolivia. Mire, todos esos gobiernos sí o sí redujeron la pobreza de sus respectivos países y configuraron en una alta medida el sistema capitalista que estaba en sus países, ¿verdad? Sin embargo, el por qué esos gobiernos, cualquiera le puede decir a usted, sí, pero es que esos gobiernos fracasaron, ya fracasaron, ¿verdad? Digamos el de Rafael Correa, más que todo, ¿verdad? Digamos también el de el de Kirchner en Argentina, quiero ver que otro gobierno progresista, vamos a ver que fracasó. Bueno, incluso, fíjese que los gobiernos del FMLN redujeron la pobreza en El Salvador, redujeron el analfabetismo, redujeron otros indicadores indispensables, ¿verdad? Es como que él dice, la función la hicieron, ¿verdad? El objetivo que se plantearon lo lograron. Posteriormente hay derrotas electorales que cualquiera puede decir representan un fracaso de los gobiernos progresistas. Sin embargo, su cometido lo lograron, redujeron la pobreza en sus respectivos países. Los gobiernos del FMLN reducen la pobreza. Pero ¿qué sucede acá, verdad? ¿Qué sucede acá? En América Latina se le adjudica al fin de estos ciclos progresistas y un retorno al capitalismo de alta sirve. ¿Por qué? Porque el populismo tiene una trampa implícita, y es el hecho que si yo vengo de movimientos sociales que surgieron a raíz de la crisis, porque muchas personas habían pasado a la pobreza, ¿verdad? Si yo soy líder de un gobierno progresista y lidero políticas que sacan a esta gente de la pobreza, la gente en las siguientes elecciones ya no vota como pobre, ¿verdad? Ya no vota como pobre. Entonces esta gente ya no es pobre, ya salió de la pobreza. Entonces esta persona, al no cambiar el sistema capitalista en sí, ya está expuesta a que una vez mitigado el efecto de pobreza, mitigado el efecto de desigualdad económica, ya su utilidad esta gente no la perciba, ¿no? Ya su utilidad. Ya después está también el hecho de que tomaron medidas a veces asistencialistas, ¿verdad? Asistencialistas, pero sus logros los tuvieron, y estos logros los estaríamos viendo en las próximas clases, cuáles fueron los logros de los gobiernos progresistas como representantes del socialismo en América Latina, y no solo es de este siglo, sino que experiencias socialistas exitosas del siglo anterior. Puede llamarse, bueno, el mejor caso es el caso cubano, ¿no? Un socialismo totalmente exitoso que tal vez usted considere que es un rotundo fracaso, pero usted está ideologizado, y yo también, ¿verdad? Y yo también. Pero de ahí lo vamos a estar revisando, ¿no? Lo vamos a revisar más adelante, lo vamos a ver, vamos a tratar de sacar algunas dudas, vamos a hacer que participen en cuanto al tema que vamos a ver la próxima clase. Entonces nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias ahí por su atención, por la participación.
lastimosamente hoy no se rifó ningún punto, ¿verdad? Lastimosamente. Los puntos nunca se sabe cuándo van a surgir. De hecho, yo hice el registro de quienes estaban puntual para que si rifamos algún punto, solo los que estuvieron puntual en la clase lo iban a participar. Nos vemos Hoy la los otra hubiera semana, dado. entonces. Hoy los hubiera Sí, dado. mire, no surgió. Sí, Van a ver surgió. próximo. Ajá. Va a haber más. La A otra mí me semana. gusta rifar, pero no. Está bueno, Anderson, así es. Va a haber más, pero no surgió esta vez. Sino que a mí me gusta rifar, ¿no? A mí me gusta distribuir la riqueza, ¿verdad? No me gusta acumular la riqueza de esta clase, sino que no estoy en contra de la acumulación, ¿no? Nos veríamos la otra clase entonces, pueden desconectarse libremente.